Soy Adrián Sabogal, director de Redil Cuarteto y músico en Pambil, fundador también de esa agrupación. Llevo más de 12 años dedicado profesionalmente a la música y bueno, estoy acá para responder unas preguntas acerca de la trayectoria musical de estos grupos y de la influencia que tienen de músicas tradicionales. Bueno, entonces para comenzar, la primera pregunta sería que nos comentes de tu historia, de la historia de tu grupo, digamos, en este caso, si quieres contar de Redil, la historia del grupo. Bueno, Redil surge en un principio como un grupo de estudio en donde hacíamos algunas versiones de jazz de varias épocas y de diferentes compositores. Tocamos cosas como fusión con rock, como algunos estándares que nos gustaban a nuestro modo, y era un trío conformado por Santiago de Mendoza, Daniel de Mendoza y mi persona. Y cuando yo me vine acercando al final de mi carrera en la Universidad Javeriana en guitarra jazz, hice un proyecto que se llama Una aproximación urbana a las músicas de marimba, y allí surgió la idea de combinar el lenguaje de las músicas tradicionales con el jazz. Ya digamos que en paralelo a lo que yo venía estudiando en la universidad, todo el tiempo estuve aprendiendo música tradicional del Pacífico con gente del Pacífico, viajando, haciendo pues investigación. Entonces, digamos, para ese punto crucial de mi tesis de grado ya tenía una información recopilada acerca de lo tradicional. Ya se había fundado Pambil también, que fue un semillero pues importante para la música tradicional de marimba en Bogotá, para varios de los que hemos pasado por ahí. Y entonces ahí surge Redil, porque teníamos pues esta agrupación que ya veníamos ensayando como a modo así muy de estudio, y con ese mismo grupo decidimos hacer ese montaje de temas influenciados por el Pacífico y eso. Entonces ahí empezó como esa sinergia entre el jazz, la improvisación más que nada y la música tradicional. Okay, entonces encaminados a eso, la segunda pregunta sería, ¿cómo fue tu acercamiento a las músicas tradicionales? ¿De dónde surge ese interés por acercarte a las músicas? Bueno, inicialmente yo estudié, como lo dije, en la Universidad Javeriana, y allí en un bosquecito se reunían varios amigos que en ese tiempo yo ni los conocía. Yo entré a la universidad siendo súper metalero, pero siempre estuve siempre me gustó mucho escuchar otras músicas, y ya venía con algo de información de jazz en la cabeza, porque tuve un profesor de guitarra que me mostró bastante de material de jazz, y me venía como cautivando con el asunto. Y yo los escuchaba tocar tambores allá de tambores, entonces me llamaba mucho la atención el asunto. Entonces cada vez me acercaba más, hasta que terminé de cabeza ya metido con ellos. Pues en una onda muy abierta también me enseñaron lo que sabían, ellos también estaban aprendiendo. Entonces pues fue un proceso ahí donde nos acompañamos en ese aprendizaje, y ahí fue que empezó todo. Además de ese interés pues que surgió con los amigos que estábamos estudiando esta música, también tuvimos la gran fortuna de contar con un profesor en la universidad que se llama Juan Sebastián Ochoa, quien fue el que abrió el ensamble de gaitas y el ensamble de marimba, que eran electivas. Y en ese entonces pues nosotros con esa fiebre que teníamos por los tambores, pues nos metimos a todos esos cursos, así fuera como asistentes. Él nos abría la puerta y nos hablaba mucho del Petronio. Entonces terminamos yendo al Petronio, y ahí fue ya pues como el flechazo final. O sea, yo escuché esa música allá y vi todo ese contexto, aún fuera de su territorio original, pero se sentía esa mística que carga esa música, había algo especial que me llamaba y me cautivaba, y creo que eso fue definitivo para lo que he hecho de ahí en adelante. Bueno, entonces que nos cuentes, digamos, de tu trayectoria, la trayectoria del grupo, como los logros. Bueno, ha sido una trayectoria
bastante amplia, llevamos trabajando desde el 2012. En el 2012, bueno, realmente un poco antes, lo de la tesis de grado fue, si no estoy mal, como alrededor del 2010, pero en el 2012 lanzamos nuestro primer disco que se llama La Rana, y pues allí empezó como formalmente la carrera del grupo. Ese mismo año tocamos en Jazz al Parque, fuimos seleccionados por la convocatoria para tocar en Jazz al Parque. Grabamos un compilado para el disco de compositores javerianos, donde trajeron un ingeniero muy importante alemán que se llama Carlos Albrecht. Hicimos una grabación, allí curiosamente se desintegró el grupo en ese disco de La Rana y yo tuve que empezar a armar todo el asunto, y en ese entonces para esa grabación que les menciono de la Javeriana llamé a Urián Sarmiento y a Pacho Dávila, y grabamos, y con Daniel de Mendoza, que todavía se mantuvo un par de meses más en el proyecto. Luego de eso entró Santiago Botero y se quedó Urián. Juan Ignacio, que estaba de viaje, regresó, y grabamos un tercer disco ya con esa formación, un segundo disco con esa formación que se llama El Canto del Búho, en el 2013. Bueno, ahí hicimos una gira a Buenos Aires, que eso fue en representación también del Festival Jazz al Parque, y lo hicimos junto con Onda Trópica y la 33, ellos representando Colombia y Salsa al Parque, y nosotros Jazz al Parque. Estuvimos tocando en un bar muy importante en Buenos Aires que se llama Niceto Club, donde ha tocado desde Stevie Wonder para abajo, y estuvimos tocando en un festival muy bonito que se llama el Feedback, que lastimosamente no han vuelto a hacer ediciones hace como 2 años. Es un festival de folclore de Buenos Aires. Luego, bueno, regresamos, empezamos a generar un nuevo proyecto con Hugo Candelario y con Freddy Colorado, y ese proyecto comenzó en diciembre del 2014 cuando hicimos un concierto en el Teatro Confandi en Cali, y de allí el 2015 hicimos una gira nacional con ellos, donde estuvimos en Pasto Jazz, Barranquillas, el Teatro Colón, en la Franja Raíz, Festival Distrito Fónico. El Teatro Libre fue el año anterior. Este año fueron esos conciertos, y hicimos una gira internacional a Chile y Argentina. Estuvimos esta vez en Córdoba, Argentina, en un evento que generó una unión de managers de Latinoamérica que se llama LATAM, donde la idea era hacer múltiples conciertos en un solo día y transmitirlos todos en línea. Y ahí participó Puerto Candelaria, tocando acá desde Medellín. Habían bandas en Cuba, en Brasil, en diferentes partes de Latinoamérica. Luego fuimos a Chile a hacer una serie como de 7 conciertos entre un mercado cultural que se llama el IMESU. Y por último sería que nos contaras como los descubrimientos que has obtenido en todo el recorrido. Bueno, estos son bastantes realmente, los descubrimientos. Yo creo que eso evolucionan día a día, y en la música siempre, en lo musical siempre hay para mí un placer muy enorme, y lo que me mantiene pegado a la música es la creatividad. Entonces ese es uno de los grandes descubrimientos también que he tenido personalmente en lo artístico, y es no parar el proceso creativo. De cualquier manera que se vea, sea componiendo, sea improvisando, pero digamos como tratar de hallarle diferentes salidas a la música, inclusive cuando es música que es libreteada, pues como estilo pop. Entonces eso por el lado artístico, y por el lado práctico y por el lado de la gestión, pues también he hecho muchos descubrimientos que me han costado trabajo y me han costado dinero, me han costado esfuerzo, trabajo. Y es alrededor de cómo poner a circular una propuesta, cómo mantenerse, cómo no dejar morir el proyecto en el intento, porque son muchos los momentos donde hay muchas bajadas, es un asunto bien irregular, pero hay que aprender a ajustarse a eso, y también siempre estar mirando muy hacia adelante en términos de tiempo, muy anticiparse mucho en el tiempo, con
con las cosas que uno quiera hacer, con inclusive tan sencillo como contactar a un programador de una sala o de un bar o de cualquier cosa que uno quiera hacer, hacerlo con la mayor anticipación posible, programar todo con la mayor anticipación posible, poner la mira siempre en más de una cosa, porque a veces se enfoca uno como en una sola cosa y no sale y te frustras y no tienes nada que hacer y bueno, pasan mil cosas. En cambio, si le apuestas a varias cosas, de repente no muchas tampoco, pero sí un par de cosas que sepas que puedes manejar, va a producir resultados o me ha producido resultados mejores a mí. Entonces digamos que hay muchos descubrimientos que tienen que ver más allá de lo artístico, con cómo poner a funcionar de una manera fluida este trabajo musical, ¿no?, con las bandas.